para que puedan venir las aves y descansar, porque si no, no tienen un lugar donde parar. Y van a dejar de venir, es muy importante, porque son una especie que está en peligro de extinción. ¿Sabes qué es peligro de extinción, no? Claro, que ya muy mundial. No, no sé qué. Pero el no es porque les viene un Sacaría la sombra del pájaro. ella, cuando viene ahora en invierno, entonces lo que hacemos nosotros son volteos de huevos muy grandes y van a ver qué hacen. Porque como está el tema del clima lindo, lo que hacen es que se van al oro y se saltan. Es una especie endémica. Y en invierno vienen acá y se van mucho a la reserva. No sé si fueron a la reserva urbana. Es re lindo. Queda por, es como agarrando por la Gregores derechito, yendo para la Lucina, por ahí agarran a la izquierda y está la reserva. Y hay diferentes especies. Y esta viene ahora en invierno. Pero en invierno cierran la reserva, así que solamente por ahora. Y acá ahora tenemos más imágenes e información. ¿Ese era el macatoviano? El pato macatoviano. Ay, es más o menos así, mira. Llegas acá, y cuando abres las alas, Hablamos de la son escuela enormes. macatoviano. En Chile, bueno, bastante. Hay igual el tema de senderos, igual. El río Tigre también, gracias mucho de identificarse con el corto. Río. Yo siempre soy así. Salgo y saco fotos hasta todo. Claro, los pájaros. ¿Está grabando el profe? Sí, ahí tenemos, mira, un macaco. Ay, mira qué lindo que es. Sí. Ahí está. ¿Es el zorro gris? Ah, perfecto. Y ahí te muestro las semanas lo que se hace. Alguna gente lo hace voluntariado y otra gente lo hace como por trabajo, ¿no? Y se aprende muchísimo también, para poder conservarlo mejor. Uy, perdón. No, perdón. El recorrido, mira, de las aves migratorias.